Escucha en el radar, episodio 10, temporada 4, con el abogado, expresidente del Tribunal Supremo Electoral y exministro de Defensa, Arístides Mejía, moderado por el periodista Rodolfo Colindres Erazo. Saludos amigos, gracias por acompañarnos en este nuevo episodio del podcast en el radar de Radio América. Hoy voy a tener el gusto de dialogar con el abogado Arístides Mejía, un personaje de la vida política de nuestro país que ha desempeñado varias funciones, viene de una familia liberal de antaño, pero le recordamos aquí en sus pasos más emblemáticos en los últimos tiempos como ministro de Defensa, precisamente en la administración, si no me acuerdo, de don Manuel Zelaya Rosales, sí. Y también fue el presidente del Tribunal Supremo Electoral en aquel momento. Vamos a dialogar con él, hacer un poquito de historia y hablar de lo que nos depara este presente y futuro. Abogado Arístides, gracias por acompañarnos en este podcast. Gran gusto de estar aquí con usted y adelante. Cuénteme, decía yo, acordándome, ¿fue usted ministro de Defensa? ¿Fue presidente del Tribunal Supremo Electoral? ¿Qué faceta le gustó más? Pues de todos los cargos, porque fui embajador y vicepresidente nominado, indudablemente que el cargo que yo ejercí, creo, con más esfuerzo y con más entusiasmo, fue el cargo de ministro de Defensa. Y es difícil. Hoy en día la gente duda cuál es el papel que juega el ministro de Defensa, si está verdaderamente involucrado en los problemas nacionales o se involucra en la parte política. ¿Cómo era en aquel momento para lo que vemos hoy en día que nos confundimos? Mire, realmente Defensa, incluso el ministro, si es civil y viene del sector político como suele ser, debe ser un ministerio administrado hacia adentro de forma apolítica, porque eso es lo que manda la Constitución. Y lo interesante de ese ministerio es que lo militar es un factor de poder, es un factor de estabilidad, le da estabilidad al gobierno. Ahora mismo, si este régimen que está en sus estertores y sumamente impopular no tuviera el apoyo de las Fuerzas Armadas, prácticamente estaría sin ningún poder. Entonces es necesario entender de que el papel de los militares en el Estado es como el de una columna vertebral para el Estado. Sí, abogado, hay una situación bien interesante, y en cierto día que dialogaba con usted allá en el programa Doble Vía, mucha gente decía, pregúntele tal cosa, una pregunta que siempre le han hecho, ¿no? Aquí a elecciones usted era el presidente del Tribunal Supremo Electoral, dicen, Mel Zelaya, quien le dio el triunfo fue Arístides Mejía, que él se declaró. Verdaderamente en ese momento, ¿usted irrespetó o no la decisión colegiada? ¿Qué es lo que usted recuerda? Como la gente creo que se lo repiten constantemente. Mire, no, porque lo que estaba ocurriendo es que había un fraude montado por el Partido Nacional. Acuérdese que el candidato era Porfirio Lobo y el presidente del Congreso a la vez. El gobierno era también del Partido Nacional, y los dos otros magistrados que integraban el pleno eran un bloque que obstruía las elecciones en el sentido de que fueran libres. Entonces es un momento en que uno debe acatar lo que dice la Constitución. Nosotros sabíamos perfectamente bien que todo lo controlaban y que el Partido Liberal tenía opciones de triunfo, porque Mel ganó bajo la bandera del Partido Liberal y eso era lo del momento. Y hubo que tomar decisiones bien complicadas en el sentido de que requerían de valentía, de determinación, de sentido patriótico. Y es como lo que está pasando ahora. O sea, no hubo... Usted está con su conciencia muy tranquila de decir, no hubo una jugada que me adelanté y de que di un resultado que no era verídico en aquel momento. No, porque mire, cuando la Constitución manda una cosa, como ahora, ¿verdad? Y tal vez nos referimos a eso, que es que el proceso electoral debe garantizarse por todas las instituciones, especialmente Fuerzas Armadas y el órgano electoral. El objetivo es ese. Y cualquier obstáculo que hagan, usando algún vericueto de la ley o alguna cosa ilegal, debe el que está manejando el proceso y que está comprometido con que ese proceso salga adelante, tomar decisiones. Entonces yo tomé decisiones unilaterales en aquel momento porque estaban obstruyendo o porque me estaba adelantando
a un problema grande, como por ejemplo el día de las elecciones. Ya ellos, los del Partido Nacional, andaban en las calles diciendo que habían ganado, y los resultados que iban a salir por Tegucigalpa, que era antes el primer resultado que salía, eran abrumadoramente a favor del Partido Nacional. Me vi en la obligación de retrasar la divulgación de esos datos porque iba a agravarse la situación nacional, probablemente hasta con violencia y muertos, y traer el material de los departamentos en donde había ganado el Partido Liberal para que cuando se abriera el cómputo saliera más un resultado más apegado a la realidad nacional. O sea, le preguntaba esto porque habrá quien asocie lo que pasó en aquel momento a lo que está pasando hoy en día, que están advirtiendo de un fraude. Nada más que esta vez ya no culpan al Partido Nacional, sino que a los dos partidos, al Liberal y al Partido Nacional. Está culpando hoy el que está en el poder, hoy se invirtió. Y el papel del señor Marlon Ochoa, la gente dice, ¿será que este va a hacer lo mismo? Y se va a adelantar y va a decir que ganó y después va a haber un relajo. Le preguntaba, ¿qué similitud miran en aquello o no hay ninguna similitud? Mire, hay similitudes y hay diferencias, porque el contexto es diferente, la época es diferente. Y ellos están utilizando, en el caso de Partido Libre y su representante, digamos, informaciones de antes para tergiversar y distorsionar la realidad. Primero, el partido de gobierno es el que tiene la ventaja para hacer un fraude. Nunca se ha dado en América Latina ni en Honduras que un partido de oposición le haga fraude a un partido en el poder. La ventaja siempre es del poder. La ventaja es del poder, porque el poder tiene el dinero, tiene la información de los órganos de inteligencia y de otro tipo de información, tiene formas para coaccionar, incluso para las donaciones de dinero a los partidos, coaccionan a los empresarios, tienen formas de tener propaganda permanente pagada por fondos públicos. Eso no se ha logrado controlar, sea esto bajo la forma de inauguraciones o de obras que ha hecho supuestamente el gobierno, y de tal manera que el hecho de que ellos empiecen a hablar de que hay una intención de parte de la oposición de hacer fraude es totalmente falaz. Ahí lo que está pasando, y es de toda evidencia, es que el partido de gobierno está en minoría en todos los sondeos, en todas las encuestas. Sí. Y están queriendo obstruir y obstaculizar el proceso. Aparte de que en este momento, como estaban los escándalos que le estaban haciendo mucho daño de Sedesol, el acto de corrupción y del TPS, que fue cancelado a consecuencia de las políticas antiamericanas de este gobierno, entonces ellos quisieron echar una cortina de humo sobre esto. Fíjate que estamos yendo entre el presente y el pasado, conociendo un poquito del abogado Arístides Mejía. Usted fue entonces en algún momento, sí, un hombre de confianza, claro, usted dijo algo correcto, a que fue un gobierno liberal, aunque ellos hoy niegan al Partido Liberal, niegan los logros que pudo haber tenido o tiene el Partido Liberal, ellos lo niegan. Pero usted fue un hombre que le confiaba a don Manuel Zelaya Rosales. ¿En qué momento se distancia? Porque decir, no seguir al lado de él, decir con un papel. Mire, acuérdese que cuando presidente Zelaya ganó, integró a todas las figuras principales del Partido Liberal a su gobierno. Y estaba todos los que habían sido precandidatos, Jorge Arturo Reina, Pimpineda Ponce en el gabinete, Marlon Lara, Gabriela Núñez, y le puedo citar un montón más. Pero al tiempo él empezó, y esa es la lógica de todo autoritarismo, y sobre todo el autoritarismo de izquierda, hacer como purgas. Primero purgó a todos esos, y después gradualmente él fue como purgando a los demás, como por ejemplo al mismo Elvin, que era el futuro candidato. Él estuvo totalmente en contra, hasta que finalmente, cuando no se hizo su voluntad, él abandonó el Partido Liberal y, amparándose en que lo habían derrocado, consiguió que muchos liberales se fueran a su partido. Y después de un tiempo, yo siento que ese hecho marcó mucho la vida de Manuel Zelaya, de Mel, y se volvió muy radical y muy resentido con lo que había ocurrido, quizás con razón, ¿verdad? Pero cuando le escucho, me da a entender usted, o entiendo mal, que él siempre tuvo esas ideas de
dictatoriales, de ser el... Sí, hay una descripción que hicieron los estadounidenses, yo creo que con los servicios de inteligencia, donde lo describen como alguien que tiene una tendencia a ser caudillo, que es de la tradición latinoamericana, usted sabe. Entonces, con el tiempo, él era en tiempos de nuestro gobierno, y yo era una de las personas cercanas, muy tolerante, escuchaba a todo el mundo, tomaba consejo aunque no reconocía que se lo dieran, pero tomaba consejo y después lo aplicaba. Siento que con el tiempo ahí en Libre él ha ido purgando a todas las figuras de su edad y reemplazándolas por gente que es más joven y que le tiene un respeto reverencial y que no lo critican y que le dicen que sí a todo y que incluso lo admiran y que le obedecen ciegamente. Y luego ha estatuido un poder, usted sabe, solo con sus cercanos y sus cercanos de su familia y otros que son afectos a él con algún nexo. Entonces, prácticamente el modelo que ha establecido ahí en el partido es un modelo que no es democrático. Ese es un partido totalmente manejado por él, no hay democracia interna. O sea que ahí verdaderamente, perdone, cuando le dicen a alguien traidor porque se sale, es el que no se apega, es un traidor. Así lo considero. Mire, eso viene del estilo de manejar el poder de la izquierda autoritaria. Eso viene directamente del estalinismo, que lo han adoptado muchos partidos de izquierda. No todos, hay partidos de izquierda democráticos, como el de Uruguay, como el de Chile, pero los que son autoritarios pasan en un constante mecanismo de renovación por purga. Eso lo hacía Stalin. O, por ejemplo, lo que yo he referido otras veces, el hecho de utilizar la violencia verbal, el extremo ideológico. Porque, por ejemplo, Marx habló de la lucha de clases, pero lo habló en términos sociológicos. Los soviéticos lo utilizaron para exterminar gente. Es decir, pues las clases sociales era una descripción sociológica. La dictadura del proletariado es un invento soviético prácticamente. Marx no pensaba de esa manera. Entonces ellos se apegan a eso, o al hecho de utilizar una terminología militar, cuando ninguno de ellos es militar. ¿Va? Hablar de comandantes, de colectivos, de insurrección legislativa, o comandos insurreccionales, o revolución, eso apela de por sí con el simple lenguaje a un momento violento que está ocurriendo ya en Honduras en estos tiempos. Entonces, por supuesto que los que somos demócratas y de pensamiento liberal no podemos estar de acuerdo con eso, y de ahí radicó mi principal ruptura política con Mel. Lo que pasa es que Mel, y eso sí me da mucho pesar porque yo le tengo mucho respeto en el sentido de que es un líder político y todo lo toma personal. Y cuando tiene adversarios, él los descalifica personalmente, no por sus ideas, no es el debate de ideas. Yo, en lo personal, no tengo nada contra ninguno de ellos. Es como cuando se decía en El Padrino, esto no es nada personal, estos son negocios. Entonces le digo lo mismo, esto es política, porque los políticos al final tienen que acordar cosas, aunque sea en un esquema de polarización. Si ellos llegan a perder, ahí van a llegar a pedir que los traten bien y que les den tal y tal y tal cosa, que les den protección, que no los metan a la cárcel o que necesitan un favor. Entonces, ¿por qué tomarlo personal? ¿Por qué? No entiendo yo eso. Ahora, cuando esto, en esa forma de actuar, eso de tener colectivos, grupos insurreccionales, como le quieran llamar, que para otra gente son sectores vandálicos, que es lo que se da. Sí. Es gente que está adormecida, es gente que verdaderamente cree en algo. Ha sido una habilidad tener estos grupos. Si lo asociamos con lo que pasó recientemente aquí en el país, unas empresas no pudieron entrar para licitar el TREP. Luego en el Congreso se da una presentación frustrada de los magistrados porque precisamente aparecen estos grupos. ¿Todo eso es un plan bien estudiado? Mire, es una política de Libre que se diferencia en lo que era la vieja izquierda comunista en lo siguiente. La vieja izquierda comunista se basaba
en el proletariado, en el sindicalismo, en ideologizar a la gente. Acuérdense que ellos leían, tenían células de estudio y todo. Sí. Estos no leen nada. Estos solo están haciendo una polarización de sectores populares que han sido relegados en el país, marginales, que no han sido atendidos, hay que decirlo, ¿verdad? En muchos años de gobierno no han sido atendidos debidamente, tampoco ellos lo atendieron porque aquí la pobreza ha aumentado con ellos, pero ellos lo que están incitando es al odio de clases, al resentimiento, a tratar de decirle a la gente, mire, usted no necesita ser doctor. Mel dijo, los que más roban en el país son los doctores y los que tienen maestrías. Yo es la primera vez, ni en la Edad Media, vi que el conocimiento se podía asimilar a la deshonestidad. Pero les está diciendo a esos sectores, miren, ustedes tienen derecho, solo por andar en la resistencia o en la calle, ustedes tienen derecho a todos los cargos. No es necesario estudiar, no es necesario saber nada. Entonces, esa polarización entre izquierda y derecha, que él ha ordenado, esa polarización entre los ricos y los pobres, las 10 familias, los golpistas criminales, el bipartidismo mal utilizado ese término, porque aquí hay tripartidismo, y todo lo que ellos están diciendo tiene como objetivo tener a su militancia lista para lo que ya están haciendo, para la violencia, para quedarse por la fuerza, porque ellos saben perfectamente bien que lo que no van a ganar en las urnas lo quieren ganar en las calles. Sin el ánimo de generar aquí más preocupación de la que puede haber, pero siendo realista, sí está en peligro la democracia, sí estamos a las puertas de que puede haber elecciones, pero también un caos en el país. Mire, yo creo que puede haber disturbios como las que ya están habiendo, y eso se puede agravar, pero que las elecciones no las van a poder detener, porque las autocracias ahora, lo que quieren hacer un régimen autocrático, todos están celebrando elecciones. Lo que pasa es que las quieren interrumpir o las quieren hacer fraude o quieren intimidar, pero siento que el pueblo hondureño, y la prueba fue el 9 de marzo, en vez de intimidarse, más bien se indignó y salió a votar. Entonces la gente de ahorita está indignada. La gente quiere que haya elecciones y que estas sean transparentes. Entonces, desarticular cada una de las maniobras que ellos van haciendo va a ser la tarea de los demócratas. Y en tanto que ellos van perdiendo, porque lo que debe calcular el que está la dirigencia del Libre es que cuando ellos pierden más popularidad, la gente de ellos empieza a desmoralizarse y empieza a haber desbandada. Y hasta la violencia que ellos quieran poner se le va a ir extinguiendo, porque cuando ya usted tiene una inmensa mayoría contra usted, usted ya no puede hacer nada. Y si no, la prueba es cómo han caído todos los regímenes autocráticos, incluso los más terribles del Medio Oriente. Cuando sale 1 millón de gente a las calles, ya ni el ejército puede hacer nada. Entonces, que tengan eso en presente, ¿verdad? De que esa no es la vía, porque el día que ellos pierdan, habiendo hecho este montón de cosas, no vuelven al poder. ¿Cuál cree usted que ha sido, hablando del gobierno como tal, que es el Partido Libre en el poder, cuál cree usted que ha sido el gran error que ellos habrían cometido? Digo, se llegó con una coyuntura de un fuerajo. Si somos honestos, la coyuntura fuerte aquí fue sacar a Juan Orlando. Correcto. Y cualquier opción era buena, la que estuviera más cercana. Pero era una coyuntura de aprovecharla. Y sea como sea, el gobierno entra bien. ¿Dónde cree que cometen el error ellos para desplomarse tanto? Mire, el error de ellos, y sí lo considero un error, es que la ideología del socialismo de la izquierda, que es una ideología fracasada en el sentido económico y hasta político, ha buscado siempre otros pretextos para llegar al poder, normalmente la lucha de independencia o la lucha contra un dictador, y eso les posibilitó a ellos que, habiendo sacado como 600,000 votos en las primarias, subieran a 1.700.000. Quiere decir que 1.100.000 no eran de ellos, eran como 400,000 liberales, otro número parecido de Salvador, más los independientes, más incluso, según me dicen los dirigentes nacionalistas, unos 100,000 nacionalistas votaron por ellos para sacar a Jo.
El mensaje que ellos debieron haber entendido es que ellos no podían ir rápidamente a un proceso de radicalización y de implantación de un modelo socialista, sino que lo tendrían que hacer cumpliendo con ese sector que lo apoyó. ¿Y qué es lo que quería ese sector? Pues más democracia, bienestar, que se combatiera la corrupción, que se trajera la CICI. Eran peticiones sencillas de cumplir. Sí. Pero ellos optaron por lo segundo. Optaron por radicalizar el régimen, por apropiarse de todo, siguieron con la misma corrupción, siguieron más bien, implementaron una política antiamericana que perjudica a los migrantes, que perjudica a los exportadores, una política antiempresarial, ya de tipo socialismo duro, y empezaron a perder a todos esos sectores. Ese ha sido el gran error que los tiene ahora de nuevo reducidos a solo sus militantes, porque ellos no obtienen ningún apoyo ni de independientes y mucho menos de gente de los otros partidos. Por lo tanto, el gran error para mí estratégico de ellos fue no haber seguido manteniendo ese apoyo que recibieron en 2021. Ahora, cuénteme algo. ¿Usted en algún momento, el Partido Liberal hablando un poquito del Partido Liberal, en algún momento el Partido Liberal cayó bastante y hoy volvió a revivir? Hay una efervescencia liberal en el país, pero en un momento se desplomó. ¿Usted estuvo apoyando en algún momento a Salvador Narrala fuera del Partido Liberal? ¿Siempre estuvo así? ¿Qué es lo que pasó? ¿En algún momento dudó de irse del partido? Mire, yo apoyé a Salvador Narrala, pero a él personalmente, no en el contexto de la campaña de respaldo que le dio Libre, porque yo pensé que lo principal en ese momento era impedir la reelección de Juan Orlando, y que el que estaba con mayores posibilidades de ganarle a Juan Orlando, como en efecto ocurrió, porque sí le ganó, era Salvador Narrala. Yo me le presenté a él directamente y le dije, yo te voy a apoyar, ¿y en qué me puedes ayudar? Pues puedo ser asesor tuyo. Y lo estuve asesorando, y sobre todo lo asesoré para que no se dejara, manipular por parte de Libre, y convencer de que adoptar esa ideología que no es la de él, porque él es un demócrata, es un hombre, yo diría que sí, de pensamiento liberal. Fue cuestionado en algún momento. Sí, fue cuestionado, y ahí ellos trataban de que él se adhiriera a la ideología de ellos. Uh-huh. Entonces yo le asesoraba en el sentido, mira, Salvador, la gente te sigue porque sos una celebridad y la gente te quiere. Y la gente cree que sos anticorrupción y que no formás parte de la élite política. En el momento en que vos te plegues a ellos, ya la gente deja de apoyarte. Y él lo tenía claro, ¿verdad? Pero, claro, había que hacer un contrapeso, porque la presión de Mel y de su dirigencia sobre él, incluso el espionaje que le hacían y todas las cosas que hacían para tenerlo sujeto y condicionado, era fuertísima. Una pregunta que me parece digna de reflexionar mucho en el país. Aquí se ha votado siempre el denominado voto de castigo, aquí sí. Se practica eso. Y pareciera en la elección pasada, era que después de Juan Orlando cualquier cosa era buena. Y la gente votó así, que vaya Juan Orlando y después de Juan Orlando que venga cualquiera. Sí. ¿Estaríamos cayendo en lo mismo? Es decir, después de Libre cualquier cosa es buena y seguir cometiendo errores en el país. ¿Cómo mira usted la situación? Esa desesperación que se cae. Depende para quién, porque los que creen ya días en Salvador, porque recuerden, Salvador viene desde el 2013 participando en elecciones y tiene sus partidarios. Y ha ganado. Y ha ganado, le han robado las elecciones. Son gente que cree en él. Y creen en él en la forma que yo le digo, de que él debe ser espontáneo y ser como un outsider, más o menos. Uh-huh. O como un fuereño, si se pudiera traducir eso. Pero para los demás, los que son quizás un buen porcentaje de independientes y de otros partidos que pudieran votar por él, y él ya va encabezando ahorita ligeramente todas las encuestas, en algunas va más, en otras menos, y Partido Libre va en tercero. Esos otros están aplicando lo que se llama el voto útil, que es el voto que usted da para evitar un peligro mayor. Porque esos consideran que esta elección no trata de escoger al mejor, ni de ser, ni de irse ni por un plan de gobierno, ni nada. Esos son los que votan
porque dicen hay que sacarlos. Y porque dicen la elección trata en este momento no de escoger quién es el candidato que más me gusta, sino cuál es la pregunta que tenemos. Y la pregunta fundamental ahorita es, ¿queremos que sigan estos o queremos que se vayan? Esa es la pregunta fundamental que debe de tener en mente el electorado. ¿Queremos que ellos sigan y que vayan a un gobierno más radical de izquierda o queremos que salgan? ¿Cómo, en su análisis, su vasta experiencia, eso de ver que la elección pareciera que estaría entre liberales y nacionalistas, pareciera que así va a ser la elección, y usted me lo acaba de decir, si Sí. me dice que el LIBE está en un tercero, la elección estaría entre liberales y nacionalistas. Así es. Mire, la elección está, si la elección es libre, Uh-huh. y creemos que va a ser libre porque Transparente, correcta. porque vamos a tener tanto los nacionalistas como los liberales representantes en las mesas. La competencia en este momento es entre liberales y nacionalistas. De hecho, creo que dentro de un mes o 2 meses se va a ver claro quién es el que va claramente en la delantera. Y va a ver usted que el fenómeno que se va a dar es que la gente del independiente, que es numerosa en Honduras, creo que son 40% del electorado en este momento, se va a decantar mayoritariamente por aquel que lleve la delantera para asegurarse de que se va a sacar a Libre del poder. Y gente de otros partidos también. Libre, si por eso está haciendo este desorden y tratando de obstaculizar las elecciones, porque sabe que ya electoralmente está derrotado. Si ellos supieran que la elección la van a ganar, no estarían haciendo todo este problema. El punto aquí es, ¿cómo interpretar un partido nacional que demuestra en la elección primaria que todavía tiene muchos seguidores? O sea, que con todo como salió, con las críticas, pero logra ser un partido que logra una buena votación. ¿Indicaría esto que la gente separa al grupo de Juan Orlando de lo que es la actualidad? ¿O que había mucha gente resentida en este partido y que ahora que no está Juan? Le pregunto porque a Libre le puede pasar algo igual. Puede ser mucha gente de Libre que no esté en el poder ni está de acuerdo y se le fueron a Libre. Estarían pasando, es decir, se puede revertir. ¿Pero por qué? ¿Dónde mira ese fenómeno de que el Partido Nacional, en lugar de estar bien caído, está compitiendo fuertemente? Mire, es que el partido que era mayoritario en Honduras es el Partido Liberal. Cuando se dividió después del golpe de Estado de 2009, una parte se fue a Libre. Y eso constituye la mayor parte del electorado de Libre. El Partido Liberal ha tenido que irse reconstituyendo, por eso quedó en las primarias en tercero, pero ha subido, estaba en 9%, está en 19%, ya superó a Libre en voto duro, en voto de adherentes. Libre está en un 16% y Partido Nacional en 22%, como opción partidaria, no como opción hacia el candidato. En eso va Salvador arriba. ¿Qué es lo que pasa? El Partido Nacional es un partido que quedó monolítico, no sufrió la división que sufrió el Partido Liberal y se consolidó más como mayoría en los años en que estuvieron en el poder. Pero si usted observa, ha sufrido desgaste con todos los problemas, sobre todo con el caso de la extradición de Juan Orlando, porque el Partido Nacional ha cometido el gran error de no abjurar y de no criticar la gestión de Juan Orlando y de no llamar a la renovación del partido y de no hacer una catarsis y decir nosotros vamos a hacer un partido nuevo con otro tipo de gente, que sí la hay, porque sí hay una renovación que está en curso, pero muy lenta, ¿verdad? De sustitución de cuadros hay. Sí. Que gente que estuvo menos vinculada a Juan Orlando o no del todo. Y eso les ha supuesto a ellos una merma, porque bajaron con respecto a la vez anterior, bajaron en 300,000 votos. Sí ha habido un desgaste. ¿Qué papel va a jugar o jugaría? Siempre estamos pendientes del papel que va a jugar Estados Unidos y siempre se manejó aquí que si estaba el Partido Demócrata, la opción lo tenían los liberales. No sé si Libre entraba en este juego por la política que juega el Partido Demócrata en Estados Unidos, y que cuando está el Partido Republicano son los conservadores, la ventaja era para el Partido Nacional. ¿Qué tanto está jugando eso hoy en día? Juega en un sentido que es que el gobierno de Estados Unidos, sobre todo en este momento en que el ala más derechista del Partido Republicano ha tomado el poder, que es la de Trump,
y en el que hay un político de la vieja línea, pero que tiene mucha claridad con respecto a la izquierda latinoamericana, que es Rubio, que es un político ascendente en Washington. Están ahí, tienen una claridad sobre que los gobiernos de izquierda autoritarios no son contrarios a los intereses de Estados Unidos, como ya se ha demostrado aquí con el caso de extradición y con el caso de querer sacar la base militar. Entonces, eso lo tienen bien claro ellos. Ahora, en este momento ellos no tienen preferencias por liberales o nacionalistas, porque eso ya se borró al estar a la izquierda. Si los liberales van a la cabeza, ellos van a preferir que ganen los liberales. Si los nacionalistas van a la cabeza, van a preferir con tal de que el Partido Libre salga del poder, porque ese es el partido que se ha declarado enemigo de Estados Unidos, hasta lo tienen los estatutos. Sí. Entonces es un partido que ellos ven, y yo he hablado con ellos, como un partido enemigo. Y aquí, en la parte final, dígame algo. Estamos cambiando de gobierno. El Partido Liberal tiene la opción, después de mucho tiempo, de volver al poder. Sí. ¿Caeríamos en más de lo mismo? ¿Sería solo la catarsis que hacemos en Honduras de cambiar de un régimen a otro, volver al mismo liberalismo? ¿O cree aquí que todo esto ha dejado lecciones y que se podría hacer algo distinto? Bueno, yo esperaría, y creo que hay conciencia de eso en todos los miembros del Partido Liberal que estamos en la campaña, y Salvador también, por supuesto, y los demás, que esta es una oportunidad única y la última oportunidad, creo yo, para el Partido Liberal. Si el Partido Liberal se ha ido reconstituyendo, ha resucitado, ha sido como el ave fénix que se resurge de sus cenizas, y un resurgimiento y un entusiasmo, debemos aprovechar eso para hacer un gobierno que consolide finalmente lo más esencial que hemos ido perdiendo. Es increíble cómo hemos retrocedido, que es la democracia, los valores republicanos, favorecer la inversión para que haya más empleo, que eso lo ha dicho el candidato, que tengamos las mejores relaciones con Occidente, porque somos parte de Occidente, con Europa, Japón, Corea, Estados Unidos, Taiwán y todos esos países, y los países de América Latina, para que tengamos un gobierno exitoso. Y no solo eso, si usted ve, y yo creo que esto va a estar usted de acuerdo conmigo, en los últimos años se ha ido degradando la calidad de los funcionarios. Me acuerdo de los viejos funcionarios de Vida Morales, todos eran célebres, eran grandes personalidades. Incluso en el gobierno de Mel, usted vio que había Mundo Orellana, que estaba Yanni Rosenthal, que es un hombre muy bueno, Rebeca Santos, el mismo Hugo Noé Pino, que ahora está en Libre. Eran cuadros con capacidad. Varios otros que estaban en el gobierno, todos tenían personalidad, hablaban, sabían de lo que estaban haciendo, y la calidad de los ministros, y no digamos de los diputados, ha bajado muchísimo. Entonces lo que debe hacer el Partido Liberal es recurrir a los mejores cuadros que tiene si quiere ser un buen gobierno. Ok, concluyamos con esto. Dígame una cosa, su futuro, ¿cómo se mira? En un potencial gobierno liberal, ¿se mira dentro de alguna institución a qué aspira? Y en su vida política, ¿qué metas tiene para el futuro? Piensa en la presidencia, piensa en el Congreso, piensa en qué piensa. Primero, si gana el Partido Liberal, ¿qué? ¿Se mira dentro del gobierno? ¿En qué lugar? Mire, si ganara el Partido Liberal, por supuesto que estoy dispuesto a integrar un gobierno si me llama el presidente, y ayudar en todo para eso que le acabo de decir, para que hagamos un buen gobierno, orientar con mi experiencia y hacer lo mejor posible. Pero a diferencia de muchos, eso sí es una buena motivación personal, no es mi única motivación. Mi motivación es que nuestra generación no deje un país entregado a autoritarios, a una autocracia que no nos vamos a poder quitar de encima, y que Honduras tenga un futuro nefasto. Lo primero para mí es eso, y aunque no vaya a ningún cargo, siempre voy a seguir trabajando por el partido. Lo segundo es que un político siempre aspira a llegar a los más altos y honorables niveles. Si usted es un soldado, quiere llegar a general. Sí. Si usted es un cura, quiere llegar a papa. Uh-huh. Si usted es un político, quiere llegar a presidente. Por supuesto que
me encantaría ser un día candidato del partido, pero eso dependerá mucho del futuro del partido, dependerá del electorado, si quiere un candidato quizás de otro tipo o de otra época. Eso depende de muchas cosas. No me lo planteo en este momento como una meta para la que vaya a trabajar, sino que yo pienso que lo que debemos de hacer todos, en todos los sectores que vivimos en Honduras, de una semidemocracia, porque no es completa con todo lo que está pasando, es que tengamos la posibilidad de mantener las libertades, el sistema democrático, la economía de mercado, que es lo que hace progresar a un país, y el Estado de Derecho. Bueno, muy claro, ¿no? Muy claro. Tiene la perspectiva bien clara, ¿no? Uno en su profesión debería aspirar al puesto más alto que le da la profesión, sí, el campo que desarrolla. Sí. Lo importante es no matarse por eso. No, lo importante... tienen que haber... Es que, mire, el problema de algunos, y entre eso yo incluyo a Mel, es que para ellos la política es todo, y son políticos de 24 horas. Y para mí la política es una faceta de mi vida. Me gusta la vida cultural, me gusta la vida intelectual, me gusta mi vida personal, me gustan las amistades, me gustan muchas cosas. Entonces no hay que fanatizarse en la vida con nada, ¿verdad? Entonces no es una tragedia no llegar a ser presidente o no mantenerse en el poder. Uno debe de ayudar a su sociedad y punto. Sí. Abogado Arístides Mejía, bueno, qué agradable dialogar con usted así de forma relajada de lo que es la vida política de nuestro país y conocer un poco de su persona. Gracias por acompañarnos aquí en el radar de Radio América. Encuéntranos como Podcast Radio América HN en Spotify, Deezer, Apple Podcasts, YouTube Podcasts y en nuestra página web www.radioamerica.hn.